El combate a la corrupción nos permitirá liberar 600,000 millones de pesos. Parte de esos fondos se destinarán a impulsar el desarrollo económico para crear empleo y el combate a la pobreza. Para enfrentar el problema de la pobreza, implementaremos un ingreso básico universal. Se trata de una cantidad de dinero que el Estado garantiza y brinda mensualmente a todos los ciudadanos por el simple hecho de ser mexicanas y mexicanos. Sé cómo acabar con la pobreza. Triplicaré el apoyo de Prospera para que, en vez de los 1,900 pesos para 2 meses, se reciban 5,700 pesos. Será un avance importante. Así han manifestado los 3 contendientes más importantes a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, las ideas que les permitirán combatir uno de los problemas más profundos de este país, la pobreza y la desigualdad. Se trata de una agenda central abordada en el tercer y último debate presidencial que perfila el cierre de una campaña menos cerrada de lo que se pensaba. En este programa de Jaque al Rey, tercer debate, hacia la recta final. Bienvenidos a Jaque al Rey, un programa de debate político en el que cada 15 días analizamos las situaciones más importantes a nivel nacional e internacional. En esta ocasión hablamos sobre el tercer debate y la recta final de las campañas electorales a la presidencia de México. Para ello nos acompañan varios habituales en el programa. Nos acompaña Miguel Ángel Montoya otra vez. Él, como ustedes saben, es asesor parlamentario y consultor independiente. Agradeciendo la invitación al equipo de producción y al auditorio que nos escucha. Gracias, Miguel. También nos acompaña, otra vez aquí en Jaque al Rey, Máximo Modonesi. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Máximo. Igualmente nos acompaña José Luis Gallegos, otro habitual en el programa. Él es consultor político. Un gusto estar acá otra vez. Muchas gracias, José Luis. Y estrenándose en el programa de Jaque al Rey, Alfredo Peñuelas, escritor y académico. Muchísimas gracias por la invitación al equipo de Rompevientos. Gracias, Alfredo. En un momento empezamos con el debate, pero vamos a ver antes un fragmento del debate que se llevó a cabo el martes en Yucatán para la presidencia de la República. Vamos nosotros a llevar a cabo la cuarta transformación. Vamos a hacerlo para sacar a nuestro querido México del atraso en que se encuentra, en el atolladero en que lo han metido los políticos corruptos, sobre todo los de la mafia del poder, los de el PRIAN. Les invito a participar en esta elección que vamos a llevar a cabo todos los mexicanos. Vamos a hacer historia, no tengamos miedo, vamos a construir una auténtica democracia y con mucho entusiasmo vamos a gritar el 1 de julio, ¡Viva México! Encuestas que el 86% de los mexicanos cree que Alemania va a ganar la Copa del Mundo o el juego contra México. Entonces, ¿para qué fregados mandamos a la selección? ¿Quién estaría de acuerdo en darle la Copa a Alemania sin jugar? Dicen las encuestas que el 39% de los mexicanos cree que Andrés Manuel va a ganar. Pues de una vez vamos a ponerle la banda presidencial ahorita y nos ahorramos la elección. Miles de millones de pesos nos ahorraríamos con ese caso. El Mundial no se ha jugado hoy, ni tampoco hoy es la elección. Por eso, mexicanos, los 3 son lo mismo. Los 3 los han visto hoy mismo. Son quienes les han chupado la sangre de su dinero. Tenemos la obligación de trabajar para que nuestros hijos reciban de nosotros un país mejor. Yo te garantizo que México va a crecer, que vamos a acabar con la pobreza de los niños, que le vamos a dar mejores oportunidades a las mujeres, que se va a generar más empleo y que va a estar mejor pagado. En pocas palabras, que ustedes progresen, que vivan más seguros y que vivan mejor. En un día van a votar por 6 años. Hay que reflexionar nuestro voto. Faltan solo 19 días para la elección. De que México va a cambiar, no hay duda. Mucho más de la mitad del país ya no quiere saber del PRI. Y la gran mayoría tampoco quiere saber nada de López Obrador. No se trata de votar por lo que nos divide, sino de votar por lo que nos une como mexicanos. Yo quiero un México en el que el gobierno se conduzca con honestidad. Quiero un México con gobernantes a la altura de la mamá y del papá que se quitan el pan de la boca para dárselo a sus hijos.
Estamos de regreso en Jaque al Rey. Empezamos con la regla del minuto, misma pregunta para todos. En esta ocasión una pregunta muy general. ¿Cuál es su balance de las campañas electorales hasta este momento? Miguel Ángel, un minuto, por favor. Bueno, con las imágenes de ayer de la presentación, porque no fue debate en Mérida, se concluye la etapa del proselitismo más mediático e iniciamos a partir de hoy o de los próximos días la parte más oscura de una elección. La oposición denunció las corruptelas de Odebrecht, de la estafa maestra, pero eso se queda en abstracto si no podemos verificar cómo ese dinero se va a aterrizar en estos momentos en la compra y la coacción del voto. Estamos en la parte más decisiva. Aquellos que se confiaron e hicieron proselitismo a partir de los resultados de las encuestas y de las mediciones, creo que es un error. No se puede ser tan ingenuo. Insisto, estamos en la parte más decisiva. Tal vez partimos de una cortina de humo para entrar a la parte más ruin de una campaña electoral. Escuchando lo que dijo el Bronco, tal vez esa es la propuesta que mejor, más allá de la mano, y esa es la que puede más sonar, porque en efecto se gasta mucho en una campaña electoral, pero se inyecta mucho dinero sucio, mucho dinero de corrupción en la compra y coacción del voto, y a eso nos enfrentamos en los próximos días. Muchas gracias, Miguel. Máximo, un minuto, por favor. Sí, bueno, yo quisiera dar un paso hacia atrás. Yo creo que hay que valorar esa campaña y la futura elección también en una perspectiva histórica. Es decir, estamos viendo si se realiza esa transición a la democracia que se ha abierto como tema, como cuestión central en el debate político mexicano en 1988. Y a mí me parece que esa coyuntura electoral en donde pareciera que se culmina, digamos, esa alternancia también hacia un giro hacia el centro izquierda, no está a la altura de la magnitud histórica del acontecimiento. O sea, hay que ver un poco cuál es el nivel de participación que implica eso. No podemos pensar que se culmine ese proceso sin que haya un vuelco participativo, un entusiasmo, sin que sea un momento histórico. Entonces yo no estoy muy seguro. Yo creo que ese tema de la historicidad es un tema de debate, es un tema importante. López Obrador insiste en eso, pero me parece que es más un discurso del hacer historia, de la cuarta transformación. O sea, eso no se decreta, digamos, discursivamente, eso se produce social y políticamente y culturalmente. Y me parece que lo que no está pasando en esa coyuntura electoral es que se esté dando un vuelco participativo, que se esté generando un entusiasmo, que se esté dando la apreciación desde abajo, que estamos en un punto de inflexión histórica, que es además lo que necesitamos. Paradójicamente, realmente lo necesitamos. Necesitamos un pasaje de esa magnitud y con esa intensidad para salir del atolladero en el que nos encontramos. Muchas gracias, Máximo. José Luis. Yo recupero lo que decía Anaya al final de su intervención. Decía él que México va a cambiar, de eso no cabe duda, ¿no? La gran pregunta es qué tan profundo va a ser ese cambio, yo creo. Y sobre todo, viendo en retrospectiva del debate que ocurrió hace unos días, me recordaba mucho, me retomaba en mi cabeza esta frase que se hizo célebre de la campaña de Clinton, ¿no? Es la economía, estúpidos. Y parecía que nadie lo entendía así, ¿no? Y parecía que en eso que tenía que diferenciar a los candidatos, tenía que marcarlos, tenía que demostrar diferentes plataformas electorales y formas de entender a México, era en lo que más los hacía semejantes, ¿no? A mí me preocupó bastante ver una postura tan conservadora de todos los candidatos, tan liberal, tan de centro derecha, de no querer cobrar más impuestos, de pensar que todo se iba a financiar de no tener corrupción. Se me hacen propuestas muy fáciles y además que para un electorado que es de izquierda, pues no ves realmente plausible la generación de un estado de bienestar que tenga prioridades, que tenga un plan estratégico para dinamizar la economía. Y para mí es lo más preocupante ver que de los 4 candidatos presidenciales no exista una verdadera diversidad en lo que refiere a temas económicos, ¿no? Muchas gracias, José Luis. Alfredo, un minuto. Sí, a mí lo que me dejan las campañas de esta altura pues es la percepción, ¿no? Creo que todo se maneja en un tema de percepción mediática. Por un lado tenemos lo que ha sido alimentado por las encuestas. Esto no es nuevo, pasó hace 6 años que Milenio sacaba su encuesta diaria y ponía al presidente Peña hasta arriba. Ahora tenemos un escenario contrario, que está López Obrador arriba. Entonces, esa es parte de la percepción que tiene la gente. La otra es lo que dicen. Y bueno, se han enfrascado más en acusaciones, en algunas de ellas muy estériles, algunas de ellas con sustento, como bien decías, ¿no? Está la estafa maestra, están ciertas cosas que sí hay, Odebrecht, que sí hay papeles puestos en el imaginario de la gente, pero lo que se está diluyendo son las propuestas. Efectivamente, no hay propuestas concretas, están siendo tibios, hay un andamiaje
mensaje discursivo que tiene que hablar de que, bueno, este país necesita cambiar, de que si es la vuelta al pasado, de que si es el cambio hacia cosas nuevas, pero no es en el imaginario de la gente no se están quedando estas ideas, se están quedando las acusaciones, se están quedando unas percepciones meramente especulativas, y lo que tiene que ver ahora es precisamente cómo se va a capitalizar eso traducido en un voto. Muchas gracias, Alfredo. Tocan temas muy interesantes. Me gustaría hablar un poco del contexto y de las coordenadas en las cuales se encuentra el debate político actual en el contexto de las campañas. Para poner algunas líneas que pueden desarrollarse, parece ser que la campaña de Anaya nunca logró resolver este problema en el frente entre las posiciones del PAN y las posiciones del Movimiento Ciudadano y el PRD, y esto, digamos, generó un conjunto de contradicciones en toda su campaña. Por otro lado, MIT nunca logró salir como de especie de estigma de estar vinculado al PRI y a la campaña de Peña Nieto. Y finalmente Andrés Manuel, que queda como el sólido puntero, parece que tuvo que correrse hacia el centro, incluso hacia el centro derecha más que el centro izquierda, en un conjunto, digamos, de políticas y una posición pragmática que ha sido reclamada incluso por algunos de sus propios seguidores. ¿Qué pasó en este contexto para que ocurrieran estos corrimientos en las coordenadas políticas de este país? Quien quiera comenzar, barra libre. Yo quisiera comentar, a ver, es cierto que el tema en la opinión pública prioritario, incluso por encima de la desigualdad, pareciera a veces que incluso sobre el tema de la seguridad. A mí me sorprendió muchísimo que atendiendo los más recientes asesinatos, ¿no?, de candidatos, ningún candidato presidencial se haya atrevido a hacer un pronunciamiento firme de eso, ¿no? Pero lo cierto es que la opinión pública tiene como tema prioritario es el de la corrupción. Y lo lamentable es, considero yo, que aún teniendo una posición cómoda de ventaja, Andrés Manuel no se atreva a pronunciar temas que considero yo son más relevantes para una plataforma que busca realmente transformar el modelo económico, ¿no? Claro, si los candidatos están corriendo, vamos, no es solamente depende de ellos, ¿no? Depende más bien de lo que la opinión pública trae. Y creo que también eso es preocupante, que existe una opinión pública en nuestro país que cada vez más ¿cómo decirlo? Es más conservadora, ¿no? Y sobre todo en temas económicos se arriesga menos a una transformación. Miguel. Sí, bueno, es debatible el que sea un giro hacia el centro izquierda, como has planteado. De hecho, puedo concordar que el corrimiento es hacia la derecha. Yo alguna vez ironizaba, ¿y tú por qué derecha vas a votar? Y creo que es el tema. Y ahí radica tal vez el éxito electoral pragmático de Andrés Manuel, porque Andrés Manuel representa darle oxígeno a un patrón de acumulación. El patrón de acumulación está en un límite, el límite que justo lo pone la inseguridad y la corrupción. Ya ni siquiera es funcional para el capital y para los empresarios seguir bajo estas formas en que se gestiona este patrón de acumulación. Andrés Manuel representa una especie de bocanada de aire lleno de metales pesados, pero una bocanada de aire en este patrón de acumulación. Eso me lo parece, y ahí radica un poquito el éxito de su pragmatismo y de que pueda encabezar los sondeos de opinión. No hay un corrimiento al centro izquierda, de hecho pareciera, y eso es algo que alguna vez creo que yo te lo leí a ti, pareciera, te parafraseo, un prerequisito de la izquierda, correrse hacia la derecha para poder acceder al poder. De hecho, a mí me parece que una presunta victoria de Andrés Manuel llega muy tarde. Llega 12 años tarde, justo sí, claro, cuando el progresismo latinoamericano logró sacar de la pobreza 72 millones de personas, gobernando cerca de 200. No va a ser el caso de Andrés Manuel, es una expectativa falsa, tener esa expectativa de izquierda sobre eso. O sea, si me permite sobre eso, porque yo estoy de acuerdo, simplemente el problema es que la fórmula que se plantea tiene que cubrir también esas expectativas. O sea, yo estaría de acuerdo en el diagnóstico. No, menos, a ver, o sea, sí es demagógico en términos de la enunciación, pero también tiene que tener un impacto. Para tener esos sondeos y para tener el apoyo que tiene también en ciertos sectores, necesita dar la sensación de que también es portador de eso. O sea, no dudo de que no lo sea. O sea, yo estoy de acuerdo en el análisis más fino, pero el efecto político también de expectativas que se van a producir también cubre ese campo. Y por eso también hay algunas temáticas que están dirigidas a ese sector. Cuestiones de pobreza, de educación. O sea, hay algo de eso. No podemos, si no estamos perdiendo de vista cuál es la diferencia, por lo menos en la presentación o en la composición
de la alianza que se pretende posicionar. Después que los contenidos, en última instancia, yo estoy de acuerdo en esa idea de que es funcional a cierta, digamos, corrección de un patrón de acumulación que se mantiene en una misma lógica. Liberal. Absolutamente, incluso ni se oculta eso, ni se oculta que así va a ser. Pero el problema es que no es solo eso, y la composición diversa y contradictoria de lo que se pretende es lo que yo creo que va a tener problemas a la hora de presentarse como opción de gobierno. Pero funciona como propuesta de campaña, porque hay sectores populares que se sienten identificados en eso. En ese sentido es la tradición también de un centro izquierda que existió histórica y políticamente y cuyo capital político todavía López Obrador trata de mantener. Entonces, en ese sentido me refiero históricamente. Con eso para ganar, ¿verdad? Claro, porque no son idénticos en ese sentido, y en ese sentido va a verse como históricamente significativo y a lo mejor históricamente decepcionante el es que hay un área oscura finalmente que es el centro, ¿no? Es decir, López Obrador no se pronuncia por una serie de cosas que lo comprometerían, no se pronuncia abiertamente matrimonio igualitario, etcétera, que serían, digamos, de más simpatía hacia su sector de izquierda, y no lo hace porque sabe que esos radicalismos le harían perder votos. En el caso de López Obrador, con el caso de todos, ¿no? Ninguno de ellos se pronuncia. Por ejemplo, hay una alianza, la única alianza claramente izquierda-derecha que podemos ver, que es el PAN, PRD en los papeles, digo, no estoy diciendo en la práctica. Tampoco es de que el PAN se pronuncie plenamente con los ideales del PRD, ni el PRD se pronuncia directamente sobre la línea ideológica del PAN. Se van manteniendo así como cercanos al centro, como bueno, sí opino esto, pero no me puedo pronunciar. Anaya más o menos se pronunció alguna vez por el matrimonio igualitario, lo hizo de manera muy tibia, pero todos están como que guardando esta zona de confort. Coincido con lo que dices, los problemas graves están atacando a la sociedad. Los problemas graves son la violencia, los asesinatos, la incertidumbre, la precariedad de la vida, y no hay unos temas que estén tocando de fondo. ¿Cómo los van a solucionar? Eso explicaría el arrastre de Andrés Manuel. Sí, ¿no? exacto. De hecho, parte del éxito, él, en términos de marketing, sin que creo que hubiera atendido las recomendaciones, fue muy fiel a una propuesta. Su eje discursivo es corrupción y seguridad. Sí. Corrupción y seguridad o inseguridad. De ahí no se movió, a diferencia de los otros candidatos, particularmente Anaya, que agarró de todo. Yo le conté 17 lemas de campaña, pero así no se puede hacer una campaña. Incluso, perdón, metamorfoseándose de acuerdo a las necesidades del debate, ¿no? Incluso lo que tú dices es cierto, porque ayer en el debate lo volvió a tomar como su eje, el combate a la corrupción, que era casi la respuesta a todo, y poco a poco incluso los otros candidatos han ido sumando, decir, bueno, sí es importante el debate de la corrupción, ¿no? O sea, no lo habían tenido en un momento inicial, porque por ejemplo en el caso de MIT, ¿cómo decir? Vamos a combatir la corrupción del sistema en el que yo he trabajado durante los sexenios, ¿no? Esta idea que nunca ha cuajado de yo soy lo nuevo y lo diferente, pero vengo del mismo lugar, y se han tenido que plegar un poquito a este marketing que es el combate a la corrupción, que bien dices. Yo, por ejemplo, lo que vi de difícil en la postura de Anaya en el debate pasado es que por un lado quería jugar a ser el candidato antisistema, ¿no? Y en ese sentido se emparentaba en algunas propuestas con Andrés Manuel López Obrador. Pero por otro lado tenía que diferenciarse de Andrés Manuel López Obrador para demostrar que él era el mejor candidato antisistema. Y entonces habían posturas muy incómodas, como cuando se discutió la reforma educativa, ¿no? La postura de Midi era muy clara, institucional, apoyamos la reforma educativa, se hicieron bien las cosas, y ir en contra de la reforma es ir en contra de los niños y de todo lo peor, ¿no? Y Andrés Manuel también, inglés, ¿no? su postura muy clara, vamos a echar para atrás la reforma educativa. Y en cambio la de Anaya fue complicadísima, ¿no? Porque era decir, sí apoyamos la reforma educativa, era necesaria, y sin embargo en su implementación no era correcta. Y aunque a lo mejor para muchas personas sería lo más sensato de decir, en un tema en donde hay una elección donde se polariza y es una elección sistema o antisistema, esas son posturas que creo yo difícilmente logran convencer a la gente, ¿no? ¿No creen, no sé si sea también su valoración, que algo que parece sorprendente en esta campaña, en especial en el caso de Anaya, es que, digamos, generó un discurso Andrés Manuel que al final terminó atrayendo las propias propuestas de Anaya? Es decir, la crítica a la reforma educativa también Anaya la tuvo que compartir, la crítica a la aplicación de la reforma energética también Anaya la tuvo que compartir. En ese sentido, siento que el discurso de Andrés generó un tipo de polo discursivo al que después, ¿no?, se tuvieron que atraer, porque creo que si algo tiene Andrés Manuel es que sí tiene el tacto
el pulso del sentimiento que tiene la gente directamente a ras de suelo, ¿no? Pero lo que cambió yo creo que es la percepción, digamos, generalizada, digamos, llamémosla la opinión pública, si es que existe tal cosa. Porque no es que cambió sustancialmente las posiciones de López Obrador respecto al 2012. Sí. 2006 sí fue una coyuntura distinta porque venía... Pero el 2012, la misma estrategia no funciona. Entonces, lo que habría que preguntarnos es qué cambió del otro lado, porque realmente si hacemos una comparación, y no creo que no cambió un ápice la estrategia, solo que es más eficaz, encuentra, digamos, unas respuestas a su alrededor. Entonces, cuando convoca a que se sumen, se le suman muchos sectores que se están desgajando de otros partidos, de otros intereses. Cuando dice, antes decía la República del Amor, o sea, tenía en 2012 una postura muy moderada y era como un giro respecto al 2006. Entonces, pues hay que ver qué pasó en el país y qué pasó que PRI y PAN no lograron construir una estrategia sólida, y efectivamente es muy impresionante esa debilidad que ha sido una condición fundamental. Si vamos se evocaba la cuestión latinoamericana. Efectivamente, lo que sucede en México es que me parece que las clases dirigentes, las clases dominantes, se están viendo debilitadas frente a la coyuntura, cosa que siempre ha sido una condición necesaria y fundamental para los cambios de gobierno en América Latina. Crisis económicas, crisis política, crisis de gobernabilidad, crisis civilizatoria, lo que sea, y unas derechas que son responsables y que no logran encontrar una estrategia de renovación y por lo tanto tienen una debilidad frente a la cual se erige una alternativa que puede tener consistencia, fuerza, pero sobre todo tiene, llamémoslo así, una fuerza situacional. O sea, situacionalmente la correlación de fuerza es el debilitamiento. Entonces, me parece que es más eso que otra cosa. Yo no alcanzo a ver cuáles son las claves novedosas del éxito de López Obrador en esa coyuntura, si no las vamos viendo en el debilitamiento relativo de su contraparte y del contexto en el cual la ciudadanía, la población está como más buscando alternativas más significativas y busca una salida. Yo sí podría apuntar algunas claves, a diferencia de lo que se vivió en 2006. 12. No, es que la referencia más inmediata puede ser 2006. Son campañas que pudieron haber sido muy paralelas. Un Andrés Manuel muy fuerte, y no deja de ser extraño que esta elección se hubiera convertido en una especie de referéndum de una persona que hace 13 años no accede a un cargo, no ejerce un cargo de elección popular, ni legislativo, por eso me refiero a que es como era la reedición del 2006, un Andrés Manuel muy fuerte, y muy fuerte en función de justo un desgaste de la población, ¿no? En su límite de seguridad, en sus límites de ingreso, y en una posición de llegar al extremo de tomar una alternativa antisistema, nada más que ahora Andrés Manuel ya no es antisistema y está muy lejos de ello. Claves, desde luego, las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Hoy, porque se repitió la campaña del miedo, que prácticamente fueron los mismos operadores, pero hoy las redes sociales desactivaron y de hecho hicieron un discurso paralelo a la campaña del miedo. Eso es algo que no vivimos en 2006. En 2006 apenas se utilizaban las redes sociales para hacer campaña, y Obama lo hizo, por cierto, muy bien. En 2012 ya había una movilización social a través de redes sociales, pero hoy desactivaron la campaña del miedo y pusieron, más allá de Morena y de los partidos políticos, además propuestas muy sólidas. Lo que me preocupa aquí es que las redes sociales no son capaces de desactivar la compra y coacción del voto. Sí. Y es un tema que yo puse sobre la mesa porque todo lo que digamos aquí puede desvanecerse, no porque Andrés Manuel no llegue, insisto, es funcional ahora el sistema, sino porque tiene un Congreso que no va a poder dominar, que no es mayoría como el PRI sí lo tuvo para implementar la última estocada de reformas estructurales. Difícilmente la coalición, y particularmente Morena, porque de la coalición sí hay que analizar con mucho cuidado el papel del PES que pueda tener, porque puede ser cooptado, así lo comentó, yo por eso, con todas sus letras. No me parece que pueda tener mayoría. Así apunta el viraje, el último viraje de la campaña del PRI, tratar de ser un factor de incidencia en los congresos y en los gobiernos locales. Yo por eso comenzaba hablando de la percepción, ¿no? Yo precisamente coincido contigo, lo que cambió fue la gente, lo que cambió fue el votante. La vida se ha depreciado, la inseguridad ha ido al aumento, esa campaña del miedo no funciona porque los que les prometieron primero
paz o seguridad, o simple y sencillamente fracasaron. Simple y sencillamente fracasaron y eso lo está percibiendo el votante. Y hay otra cosa, que también hay discursos que creo yo que son muy establecidos en ciertos candidatos. Por ejemplo, ahorita que decías de Andrés Manuel antisistema, que efectivamente no lo es, pero tiene la marca registrada. Es decir, Anaya se quiere poner como el antisistema ahora de señalar, acusar, etcétera. Bueno, pues simple y sencillamente no le sale, ¿no? Es una forma... Pero sí atrajo un electorado que no quiere a Andrés Manuel por su posición polarizante y porque no genera algunas... Así como genera filias, genera fobias. Eso es lo que vimos en las redes sociales. Sí. PG-fobias y PG-filias. Pero, por ejemplo, ahora que tiene este pleito que ha hecho, bueno, es que están haciendo alianzas entre el presidente y López Obrador. Bueno, no es un discurso que se le compra mucho, porque ese discurso ya tenía dueño, ¿no? Ese discurso de las alianzas, de la mafia del poder y demás, ya existía. Número uno. Número dos, y estaba viendo en el cierre, ¿no? Decía, bueno, hay la mitad del electorado no quiere a López Obrador, la otra mitad o una buena parte no quieren al PRI. Eso tampoco quiere decir que a quien quieran es Anaya, ¿no? Y ahí es donde Anaya está fallando en su discurso. Él se asume, ¿sí?, como esta solución del antisistema, que es un antisistema que no es. Entonces, yo creo que precisamente la clave está en la percepción que vemos día a día, tal vez en redes sociales, tal vez en este electorado que está harto. Habrá que ver a la hora del voto qué es lo que pasa. Yo quería, sobre el tema de los paralelismos entre 2006 y 2012, creo que otro factor que jugó es la configuración de la élite económica, ¿no? Creo yo que en el 2006 sí fue una élite muy compacta, muy cohesionada respecto a sus intereses, que decidió ir con todo para intervenir en la elección y frenar la llegada de Andrés Manuel. Y creo que en esta ocasión, para empezar, vemos a un grupo del empresariado importante que lo respalda y otro que está en contra. Y ese que está en contra también está a su vez subdividido, ¿no?, entre quienes están a favor de Anaya y quienes están a favor de mí. Yo creo que para el segundo debate era el momento, bueno, incluso desde el primero, para definirse a quién iban a apoyar como la segunda mejor opción y volcar todos los esfuerzos para sumar en un proyecto en el sentido de que tuvieran las miras y la decisión de obstaculizar la llegada de Andrés. No lo hicieron porque no hubo elementos. ¿En qué sentido no hubo elementos? O sea, no hubo elementos para apoyar a un segundo lugar en contra de López Obrador. Si hubieran encontrado algún elemento discursivo, mediático, etcétera, ya sea escándalo, ya sea guerra sucia o guerra limpia, lo hubieran apoyado. No lo encontraron. Pues lo intentaron hacer de todas formas, ¿no? Estas cartas que enviaron los grandes empresarios a sus empleados tratando de alertarlos sobre el populismo, y sin embargo creo que fue muy tardío y muy poco. Tenemos que ir a un corte, ahorita regresamos. Estamos en Jaque al Rey, volvemos en este interesante programa. ¿Qué pasó con los supuestos senadores de oposición? ¿Qué les dieron a cambio? ¿Cuál fue el acuerdo? ¿Dónde está el contrapeso entre los poderes? Tenemos 3 años de mentiras en las metas del crecimiento económico del país. A Miguel una pregunta respecto a si sí creía que Anaya había captado algo de un voto progresista que no quería votar por Andrés Manuel. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo estoy prácticamente seguro que los periodistas que aún se conservan en el PRD seguramente votarán por Andrés Manuel. No, pero hay toda una clase media indecisa y que bien sí pudo haber simbrado la campaña del miedo, porque fue muy consistente, muy consistente. Todo el mundo recibió, yo que nunca me saco nada en un sorteo, ni nunca un encuestador me pide mi opinión, hasta a mí me llegó la llamada anti-AMLO. Entonces son campañas muy efectistas. Yo creo que sí, él tuvo una virtud, no por algo lo escogieron. Él prácticamente no hizo campaña, o hizo campaña en foros vacíos, pero él sabía que su fuerte eran los debates. De hecho generaba mucha expectativa y terminó cayéndose. Yo no concuerdo con lo que Reforma midió ayer, porque creo que lo exhibieron, sobre todo en materia económica, fue exhibido Anaya el día de ayer. Pero sí había una expectativa que él pudiera llevarse los 3 debates, y creo que no fue así. Pero creo que sí puede, insisto, porque bajo la peculiaridad de Andrés, que es polarizante, y la gente que simplemente por un contacto emocional lo adora,
o lo detesta, esa parte puede ser identificada con Anaya. Con esa confederación de intereses que representa, porque ideológicamente pues es un amasijo que finalmente no se puede concretar. Una de las mayores debilidades de Anaya, y se ven esos cambios de discurso porque no hay un eje, es que no hay un programa. A diferencia de lo que se le critica a Andrés Manuel, él sí tiene un programa que puede ser muy criticable. Y gente que lo apoya además. Y que dio a conocer su gabinete, y además un gabinete equitativo, en términos de equidad de género, paritario. No es así con Anaya, que en ese sentido sí tendría que ser una incógnita, y más con lo que habló ayer de economía. Pero bueno, estoy claro que no lo va a alcanzar. El problema es cómo se van a manifestar esas posiciones en el Congreso, porque en el Congreso a mí me parece fundamental. Yo quiero por último, Sí, no, yo soy una cosa, yo creo que sobre sectores progresistas y respecto a Andrés, López Obrador, finalmente el desplazamiento, el corrimiento al centro derecha, deja un vacío en el terreno de la izquierda. Al mismo tiempo, yo creo que ahí sucede algo. Es un vacío que ya no está ocupado como en otros momentos por otros actores, que fueran actores independientes, Movimiento Estudiantil, 132, pero el PRD la otra campaña. Siempre cubrió los vacíos del conservadurismo de Andrés Manuel, por ejemplo, en los temas de derechos de tercera generación. Están plenamente Sí, pero estamos hablando de ciertos sectores, pero por ejemplo, ciertos movimientos sociales, organizaciones sociales. Eso que pasa, por ejemplo, en el magisterio. O sea, el magisterio no declara que va a votar por López Obrador, pero fundamentalmente van a votar más. Pero hace campaña contra él aquí en la CENTE ahorita. Bueno, pero a la hora del voto, o sea, yo creo que hay muchos sectores, o sea, va a haber un voto útil. Hoy en día creo que es la primera vez que va a haber un voto útil de sectores sociales a la izquierda o más progresistas, o que no logran empatar con Morena y con el estilo de López Obrador, pero que van a votar por López Obrador. Yo creo que va a haber una franja importante, que eso es lo que infla también la capacidad de retención de votos en un sector no representado. O sea, yo aparte me ubico en ese sector personalmente. O sea, siento que al final, pero en última instancia, que se va a hacer frente a una coyuntura como la que estamos, con los imperativos democráticos con los cuales estamos jugando, con las presiones, las tensiones y las angustias cotidianas en las que estamos viviendo. Yo creo que ahí hay esa capacidad de retención, a pesar de que efectivamente en una franja pudiera haber captado a Anaya. Yo creo muy pequeña, y hay sectores de clase media, pero hay esa idea de que hay un corrimiento hacia el centro, no quiere decir que electoralmente no se manifieste un voto popular o incluso de sectores populares organizados. Y otra cosa es que yo creo que ahí es donde se juega también la tensión sobre qué tanto va a empezar la capacidad del PRI en particular y del PRD en la ciudad de disputarle a nivel de compra de votos, de coacción de votos. Yo creo que esa es una franja y no sabemos cuánto pesa eso en una elección, qué porcentaje, y eso sí las encuestas no lo captan, porque en las encuestas tú no vas a decir. Pero ya lo fraseó Lozano, es el voto oculto. Pero el voto oculto depende de cuánto estamos hablando y qué tanto pudiera incidir respecto a efectivamente datos electorales. O sea, esas encuestas, tal como nos la presentan y nos la reiteran, o están construyendo una realidad o son una realidad. Si son una realidad, quiere decir que habría que sopesar el único factor que no logran captar, que es ese que tú mencionabas. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuál es el porcentaje y cuánto puede modificar respecto? Entonces, ¿qué tan incierto realmente es el escenario que electoral? No es necesariamente este voto oculto que ahora le llama, o este voto indeciso, se vaya a volcar para uno u otros lados. Puede ser en un momento dado gente que no va a votar. Por ejemplo, la izquierda, tú hablabas, una izquierda podrá considerar radical o ultra, o que no toma partido en la coyuntura, que creo que es importante que tome partido, pues seguramente no van a votar, ¿no? De hecho, es lo que comentábamos ahorita, ¿no? Por ejemplo, en las alianzas de izquierda, de PRD y PAN, le abonó muy poco realmente, según la encuesta de Coparmex, al voto de Anaya, un 2-3% de intención al voto. Entonces, esta izquierda indecisa que no se identifica, como la derecha indecisa que no se identifica, que está en la derecha que se siente traicionada por Anaya. Que ese es que los abandonó Margarita. Que los abandonó Margarita. No se van a volcar a votar por López Obrador. El Bronco. Bueno, el Bronco es la primera vez que lo mencionamos en la mesa, ¿no? Está bien, como operadores a dos presidentes del PAN. Sí, entonces... Muy conservadores, por cierto. Exacto. Entonces, yo creo que ese voto oculto o ese voto indeciso, ahí se va a quedar. Va a ser también una mínima parte la que va a incidir en uno u otro de los votantes. No creo que vaya a ser tan determinante. Me voy más por la idea que tú dices, ¿no? Que hay un sector que, bueno, no se siente muy cómodo con
principalmente del lado izquierdo, con López Obrador, pero que sí se va a Pero votar ¿en por qué ella. momento inferimos que ese voto de indecisos era mayoritariamente de izquierda? O... Eso en particular, digamos, esa en franja particular. que él se desplaza, descubre, pero no descubre y se despega de No, bueno, el voto esa indeciso se franja. puede leer de muchas maneras. La izquierda ahí es la que menos participa, creo yo, mayoritariamente, porque hay una gente que fue que tiene una enorme decepción de la representación política y del sistema de partidos. Yo creo Por que eso va las más candidaturas hacia allá, ¿no? independientes en Jalisco, que digamos son más genuinas, encanta, pegaron muy sí. bien y de hecho puntean las encuestas a senadores. Es una decepción lo del Bronco porque en ese sentido son farsantes como candidato independiente. Pero sí llegó un momento previo a la elección, un año antes, que era el fervor ciudadano volcado en las candidaturas independientes y hay una terrible decepción sobre el sistema de partidos. Llama mucho la atención, hablando de las decepciones futuras, porque sí es tal el límite de la gente. Yo por eso hablo del patrón de Pero acumulación. no del presidencialismo, y que a mí me llevado... llama la atención eso, o sea, que se discute, o sea, se habla de democracia y todo, y no se discute ya el presidencialismo. Eso era algo que estaba a discusión en la transición a la democracia. Hoy en día el presidencialismo parece el único fetiche, digamos, con el cual nos Bueno, quedamos. el Frente sí lo tiene, sí tiene una postura Gobierno de de coalición. gobiernos de coalición, Sí, de hecho de sí. reducir las atribuciones del presidente. Basabe ha ido más allá y planteando tal cual un sistema parlamentario para el país. Sí, pero es muy funcional también a su propia condición, o sea, de ellos tienen que pensarse así porque así se constituyeron también y no tienen capacidad Podría decirse de... lo mismo para Morena, porque también va acompañado de otros dos partidos. Sí, pero Morena tiene como requiere- la hipótesis, además está construido de arriba hacia abajo, digamos. Eso sí, Entonces eso es tiene- correcto. el presidencialismo digamos, más- es más refleja funcional. su propia construcción interna. Entonces, Totalmente. y no hay una palabra sobre eso. Incluso parecería que si no hubiera, y regreso a eso del Congreso presidencia, si no hubiera presidencialismo no habría ni siquiera viabilidad en términos de la hipótesis de cómo se configura la lógica de un gobierno de Morena y de poco también López Obrador. analizando lo que sigue después de los debates, y yo creo que si bien a lo mejor todavía queda en duda qué tanto las encuestas reflejan la realidad en el tema de las elecciones presidenciales, al menos sí es posible empezar a ver una configuración dentro de las cámaras en donde Morena en su coalición va a ser la primer minoría, ¿no? La pregunta es ¿cómo se van a hacer las alianzas para poder generar reformas, ¿no? Yo creo que va a depender también mucho de qué tan fortalecido salga el PRI de esta elección. Considero yo que si el PRI termina siendo la tercera fuerza, va a buscar aliarse con Morena en varios temas. Y la gran decepción, como bien ya se anticipa, es pues que precisamente muchas de las personas que votaban o que están dispuestas a votar por Morena porque lo ven claramente como una opción diferente y un cambio de país, terminen viendo a la coalición haciendo pactos con el PRI para pasar ciertas reformas. Eso mismo A ver, que Yo afirmas creo que tú. eso yo puede aquí ser tengo un números, posible escenario. yo no creería que se podrán ver con el PRI. Aquí tengo los números de Consulta Mitofsky, que eso sí aceptó, tiene un 10% de margen de error. Y haciendo la proyección, tenemos que la alianza que Morena PT-PES, que eso es lo importante, 236 y con la cláusula de representatividad se puede disparar hasta 298. No necesitan nada, si hacen una buena campaña podrían ser de aquí mayoría. en adelante. El tema es que la coalición no es una coalición. Formalmente lo es. Ellos le está dando al PESCO, que solamente va a sacar el 3% de la votación, le puede dar 73 diputados. Eso es increíble. Que la ultraderecha conservadora, a través de esta coalición, llega a tener 73 diputados. Vean cómo votó el PES en diciembre la Ley de Seguridad Interior. La votó a favor, aún así que ya estaba firmada la coalición con Andrés. Eso es preocupante porque finalmente aquí hay un tema de cooptación. El Partido Encuentro Social puede ser cooptado ¿por quién? Por el PRI, que va a tener en su alianza, puede llegar a tener hasta 105 diputados por sí mismo, y eso es una muy buena noticia, es la mejor noticia de esta elección, que puede llegar a tener un mínimo de 50, eso está muy bien. Pero si alguien ha aprendido de las derrotas y las sabe operar es el PRI. Todo el mundo en la victoria de Fox pensaba que iba a desaparecer como partido y no emergió como ave fénix de las cenizas. En el Congreso operó para tener recursos y fue la bisagra. Y particularmente en el 2006, a pesar de que el PRD era la segunda mayoría, tenía cerca de 156 diputados, el PRI con 120 pudo operar más reformas y poder pactar con uno con otro en función de presionar al gobierno en turno, en este caso el PAN, a pesar de que ideológicamente eran aliados. Por eso me parece tan importante y por eso yo abrí el tema con el tema de cómo vamos a votar el Congreso. Porque sí, me llama la atención, si de por sí yo puedo tener cierta desconfianza de esa alianza por el PES, de pronto puede no ser repartido y me llama la atención
porque, y tiene que ver la magnitud de la compra y coacción del voto, cuando el PRI ha sido gobierno con Peña Nieto en los dos trienios legislativos tuvo mayoría en la Cámara de Diputados. El PAN no lo tuvo en su gobierno. En sus gobiernos no fue un gobierno que contara con una mayoría. Me llama la atención ese voto dividido. Y yo digo que la gente se pone a leer los programas y las agendas legislativas. No, voy a votar por este diputado, no creo. Aparte de que hay un tema de compra y coacción que se refleja mucho a nivel local. Y eso lo vemos con las encuestas, ¿cómo lo es en esa de los ayuntamientos. Bueno, pues los que tiene es que tiene que haber una muy buena negociación. El PRD puede llegar a tener hasta 36 diputados cuando está reflejando su voto nada más el 3%. O sea, el PRD se acabó. De ahí se va a agarrar justo de esa negociación para tener más diputados y a partir de ahí construir. Pero esa alianza puede llegar a tener hasta 176 diputados, 120 el menor. Entonces, por supuesto que sí es un contrapeso, pero me queda claro con el ritmo del debate que no van a poder coaligarse en una votación con Morena, porque si alguien ha sido adversario, ha sido Anaya, Andrés Manuel, sus respectivas coaliciones, y creo que lo van a ser adversarios a hacer. ¿También MC y PRD? ¿No crees que MC y que PRD voten por algunas propuestas de izquierda? Ajá. Pero bueno, es que a veces no ha habido, creo que hay una mezquindad mutua. Me llama mucho la atención ahora que se implementó la guerra sucia en contra de Anaya, y un video que lo exhibe por completo los Barreiro. No había nada que decir más que, pues claro que es el hermano, pero sí el contexto en que lo sacan no fue el adecuado, porque nos ha dado esta elección postales inéditas. Y una postal inédita es precisamente el que, por ejemplo, Noroña festeje de que le van a prestar el Estadio Azteca y diga a los demás ardidos, o sea, le decía a los periodistas ardidos. Creo que eso no se hace. Por haber estado del otro lado, no se debe hacer. Por haber estado del otro lado, hubieran denunciado cómo operaron las instituciones en contra de Anaya. Un poquito de nobleza política creo que ayudaba mucho a distender cómo van a operar. Sobre todo porque no ha acabado esto, ¿no? Sí, bueno, no, yo tengo claro que si nos vamos a las encuestas tal vez, y la forma, y insisto, bajo esta visión de que nada más es un oxígeno al patrón de acumulación, Andrés Manuel sería el próximo presidente. Ese no es el caso. ¿Cómo sacas unas reformas para revertir todo lo que hemos hecho? Yo me voy a hacer una caricatura aquí. Es tal el nivel de entramado legal que ya tienen las reformas estructurales que aunque Marichuy fuera la presidenta, no podría cambiar mucho esto. Claro. Lo que tú decías también lo comparte José Antonio Crespo en su más reciente libro que se llama AMLO Presidente 2018, en signos de interrogación, y decía eso, que precisamente iba a caer el PRI a tercera fuerza y que iba a ser el gran fiel de la balanza para apoyar a Morena. Eso es lo que anda pregonando Crespo, ¿no? Dice que hacia allá se van a ir las fuerzas del PRI, que de hecho se están yendo bastantes correligionarios para votar por Morena, y que al parecer esa va a ser la fuerza. Entonces, habría que analizar. Ahí, digamos, esos cálculos son sobre el corto plazo, digamos, del primer periodo. Después hay recambio parlamentario. O sea, si hubiese realmente un proyecto histórico y político fuerte que levantara, digamos, pasiones y que modificara y sacudiera un poco el clima político que estamos viviendo, eventualmente se podría revertir, cosa que han hecho una vez más todos los gobiernos progresistas. Tendencialmente llegaron sin tener mayorías y fueron construyéndose. Incluso Correa llega y no tiene ni un diputado. Y va convocando constituyentes, van, digamos, incluso forzando a veces el propio andamiaje. Sí, fue muy romántico de repente. O cooptando como en Brasil y garantizando, repartiendo. Sí, hay muchos esquemas. El problema es tener la fuerza política. Entonces yo siento, no quiero menospreciar los andamiajes y la ingeniería institucional, pero al mismo tiempo se pueden dar dinámicas de otra manera. Ahora el punto es desde dónde, cuál es, digamos, la apuesta y desde qué tipo de estrategia política se está. Y a mí me parece que, por lo pronto, lo que está reinando en esa coalición muy precaria, en donde López Obrador trata de mantener todo, digamos, con alfileres y en orden. Digamos, es difícil pensar que hay una estrategia fuerte, un discurso fuerte que sacuda incluso las instituciones y que instale otras prácticas, porque yo creo que eso permitiría romper ciertas ataduras, e incluso yo creo que eso serviría incluso para despertar lo que está faltando en todo ese proceso, que es una participación fuerte, un movimiento desde abajo. O sea, no siento que se puede realmente
salir de la crisis que estamos viviendo en todos los niveles sin un actor que es el actor ausente. No todo puede estar mediado, delegado a través, digamos, de un líder carismático que eventualmente, por otro lado, no es por ser carismático que está ganando, sino porque está encontrando efectivamente un equilibrio entre distintas fuerzas, que son los dos niveles de lo que se pueden llamar como esquema populista. O sea, el populismo es discursivo, pero también es alianzas, son equilibrios, son... Y capitalizando el enojo popular. Y contradicciones, por lo tanto, inherentes a esas alianzas semiartificiales que en un momento dado o revientan o tienes que negociar y por lo tanto te paralizan, porque si tienes que realmente mantener unidos a tantos intereses contradictorios no tienes margen de maniobra, no te puedes lanzar a una iniciativa. Esa idea de, por ejemplo, van a salir las bases y las de Morena a exigir quién las va a convocar, con qué legitimidad, con qué capacidad de incidencia histórica y política, con qué independencia respecto a la dirección. O sea, estos son escenarios, digamos, muy abstractos y muy difíciles de imaginar a la luz de la configuración actual de los equilibrios entre López Obrador y Morena. Y además yo creo que lo interesante va a ser cuál va a ser el modelo de actuación de López Obrador y de Morena, en el sentido de que uno se imaginaría que teniendo mayoría o a lo mejor una primera minoría muy cómoda con la capacidad de hacer alianzas, si realmente esa sería su estrategia. Hombre, si realmente le interesaría a lo mejor dentro de sus primeros 3 años sacar las reformas que considera más importantes, o sea, al contrario, le interesa más mantener una estrategia de antagonismo y de confrontación que le permita llegar a la mitad de su sexenio con la posibilidad de entonces sí tener una mayoría en ambas cámaras, porque al final también considero yo la figura de Andrés Manuel sin un antagónico fuerte del otro lado se queda disminuida y le es contraproducente, ¿no? Cuando un líder que se alimenta tanto de el descontento de la situación tan crítica económica y de inseguridad que hay en el país, cuando ya no tiene su otro referente que es al mismo tiempo quien lo define y quien le permita mantener la unidad, empieza a perder esa capacidad de cohesión. Entonces creo que si Andrés Manuel mantiene o se plantea una ruta de no pactar con el PRI, de no pasar las reformas, de no negociar con los otros grupos parlamentarios, lo que sigue entonces es lo que él mismo también ha anunciado, ¿no? En 2 años hacer un plebiscito para saber si la gente lo quiere mantener en el poder, una revocación de mandato, ¿no? El término cuál era el que él utiliza, revocación de mandato, ¿no? Bueno, sí, revocación de mandato. Y mantener además una estructura electoral latente, ¿no? Mantener a sus operadores vivos y al año siguiente justo tener las elecciones constitucionales para buscar una mayoría más cómoda, y yo creo que ese sería realmente el peor de los escenarios, porque significaría que aún teniendo un capital político, como a veces ha pasado, como pasó en la Ciudad de México, ¿no? Aún teniendo mayorías parlamentarias, se decide ir por una estrategia de confrontación y antagonismo antes que una estrategia más propositiva, ¿no? Déjenme meter un último tema antes de ir a las conclusiones, igual un comentario súper rápido. En este contexto que se está planteando aquí, hay 2 actores que creo que son importantes y que tendríamos que pensar qué hacer con ellos. Una izquierda, digamos, de carácter más progresista y una izquierda de carácter más radical, incluso anticapitalista. ¿No les parece, y se los pregunto, que esta izquierda de corte progresista vinculado con la sociedad civil necesitaría un programa, yo creo que han cumplido un papel muy arrogante en el sentido de que se han conformado como una sociedad civil elitista, ¿no? Por una parte, y por otro lado la izquierda más anticapitalista requeriría una capacidad de articulación mayor, ¿no? El ejemplo de Marichuy muestra cómo tienen algunos problemas en esa articulación. ¿Qué va a pasar con estos 2 actores que están, digamos, a la izquierda del propio Andrés Manuel? Lo que pasa es que hay la izquierda radical, vamos a empezar por ahí. Esta izquierda radical tiene un discurso que se siente completamente traicionada, se siente completamente que tiene la razón, etcétera, etcétera, pero de todas maneras tendría en un momento dado que plegarse a un nuevo orden, ¿no? Ver cuál es su discurso. No sé si con base en lo que tú decías, de repente el antagonismo pudiera provenir desde una izquierda radical hacia el propio López Obrador. Eso habría que ver si ese escenario se da. El problema es que no hay cabezas visibles, ¿no? Que puedan capitalizar estas ideas. Al parecer, como hablábamos hace rato, todos
está moviendo más hacia una izquierda que coquetea con el centro. Entonces yo creo que esa va a ser la fórmula que se va a seguir ahora. También yo creo que va a depender del papel que quiera jugar el PRD después de las elecciones, ¿no? Justo ahorita el papel que cumple dentro de una coalición tiene que ser el respaldo completo hacia los candidatos del frente, empezando por el candidato presidencial. Pero yo creo que concluida el periodo electoral puede replantear su estrategia, es decir, en ciertos temas en donde no comparte agenda con el PAN, creo que lo más sensato sería además utilizar tener 40 diputados en ciertas discusiones en donde las mayorías no logran construirse. Yo no vería mal que las fuerzas progresistas se volvieran a identificar y reubicar y en ciertos temas el apuntalar una agenda en común, ¿no? Sí, bueno, yo siento que la izquierda anticapitalista como tal ni siquiera existe, porque no existe un punto de articulación más allá de ciertos ejercicios como pudieran ser la campaña de Marichuy, que fue la convergencia de distintas fuerzas en torno a una propuesta. El zapatismo ya no tiene esa capacidad de convocatoria y de persistir, digamos, como polo de articulación. Pero yo sí creo que hay ciertas potencialidades en la sociedad. Yo creo que hay dos sectores que tienen un potencial y lo han demostrado en la historia reciente, que son los jóvenes y las mujeres. O sea, en espacios de juventud y de mujeres se generan dinámicas de politización y de participación que me parece que están a la izquierda de lo que plantea pues no todas las mujeres ni todos los jóvenes. Estoy hablando de sectores de jóvenes y de mujeres que tienen dinámicas de politización y de movilización y de participación que claramente no están representadas en Morena y no están representadas por López Obrador. Creo que ese flanco es un flanco no solo que puede ser un flanco político, digamos, de cierta articulación política, sino es un flanco también de demandas, de reflexiones, y creo que ahí existe algo que es ausente en esa coyuntura y su ausencia se nota y pesa. Las organizaciones sociales de tintes más izquierdistas negocian, pactan dar su voto, no dar su voto, hacer, digamos, incluso no pronunciarse, pero en última instancia. Pero existe ese universo y en ese universo pues habrá que verlo a la hora porque está claramente no orgánicamente representado en ese proyecto. Y nos va a ayudar históricamente para rebasar, si tenemos capacidad de rebasar los límites que están planteados en ese proceso electoral. A veces el mundo es redondo y la extrema izquierda y la extrema derecha se juntan. Y no me estoy refiriendo a la coalición, juntos haremos historia, ¿no? Porque a veces es asusada por la derecha. Eso pasó en los regímenes progresistas de Latinoamérica. Justo como no se cubrieron ciertas demandas, son los que estaban en las calles. Entonces la izquierda, digamos, radical o anticapitalista tendrá que tener una muy buena lectura de lo que se puede hacer en el otro gobierno, porque seguramente bien puede ser usada. Porque a mí no me queda claro, a mí me queda muy claro, al contrario, que un factor de estabilización no va a ser las alianzas en el Congreso, es el empresariado. Si alguien va a estar sistemáticamente, porque además va a tener los medios abiertos y siguen teniendo el dinero y la capacidad, si alguien va a usar y va a ser un factor de estabilización, y lo vemos a pesar que a Andrés Manuel le convienen los intereses, aún así Interceramic y cualquier otros que ni siquiera son parte de esa mafia del poder, ¿no? Ahora sí que tiene nombre, ¿no? Con nombre y apellido, que ahora sí se pudo decir el caso de Grupo México. Pero podrían hacerla pasar de su desarticulación. Yo no los veo tan cohesionados como en otros tiempos. Pero es que tiene que ver con lo mismo. Si no están cohesionados, ve el caso, por ejemplo, Lala, un depredador del agua, se va de Tamaulipas. Pepsi, otro depredador del medio ambiente y del agua, se va de Guerrero. Y entonces ahí te das cuenta cuando necesitan oxígeno para seguir acumulando, que eso es lo que le representa Andrés Manuel. Por eso no hay cohesión en el empresariado, pero va a ser un factor porque tienen los medios, porque tienen dinero para hacer campañas. Y los operadores después, los que están en las calles, la ultraizquierda, pero los asusadores es la ultraderecha. Tenemos que ir cerrando. Un minuto de conclusiones. Está muy bueno el debate, pero se nos acaba el tiempo. Un minuto, por favor. Sí, bueno, si el escenario se cumple, yo también comparto que en el escenario parece que López Obrador va a ser el próximo presidente. Tendría que pasar algo muy complejo para que esto no ocurriera. Yo creo que hay una fuerza de la cual no hemos hablado y tiene que actuar mucho, y es precisamente quienes votaron por él y la gente y sus simpatizantes. Creo que los primeros que le tendrían que exigir en un momento dado que se cumpliera el combate a la corrupción es precisamente sus votantes, ¿no? Antes de que hubiese una oposición que lo estuviese señalando que lo va a estar usando todo el tiempo, tendría que ser el propio votante, la gente que lo puso ahí, quien tendría que ser la primera línea de exigencia de un nuevo gobierno. Muchas gracias. José Luis, un minuto, por favor. Pues yo creo que
las elecciones todavía no acaban, como bien se ha planteado acá. Al final del día sí va a depender mucho de la operación electoral, va a depender mucho también del hambre de la ciudadanía por querer ver un cambio, ¿no? Y si esa hambre solamente es un deseo demoscópico que se refleja en las encuestas, o si realmente la gente está decidida a salir de las calles, invertir su tiempo. Lo cierto es que lo más irracional es votar, porque implica invertir parte de tu tiempo estando consciente de que tu voto no va a ser necesariamente la diferencia. Y sin embargo, como un dictum, como un mandato cívico, como un imperativo categórico en el cual tú te asumes como un ciudadano que cumple su deber, es, sin embargo, cuando se colectiviza, la posibilidad verdadera de las grandes transformaciones en la sociedad. Entonces yo creo que si la ciudadanía logra activarse y salir a las calles, cualquier opción por la que se decida va a tener mucha mayor legitimidad a que si existen mínimos porcentajes de participación, sobre todo cuando aún en nuestro país no existe la segunda vuelta, ¿no? Muchas gracias, José Luis. Máximo, un minuto. Sí, pues bueno, yo deseo que se cumpla formalmente la transición a la democracia. Entonces la formalidad de ese cumplimiento es que ese sector que había sido excluido, digamos, de la dinámica de alternancia, participe de la alternancia. Eso no garantiza el cumplimiento real o sustancial de la transición a la democracia, que implica, digamos, otro régimen político y que implica romper con lógicas autoritarias, vertical, con una construcción, digamos, de una democracia que no comporta participación. Eso creo que no está en el horizonte de ninguna propuesta que está en la campaña actual. Por lo tanto, habrá que construirse de otra manera. Entonces, yo creo que hay un desfase entre cumplimiento formal que se puede dar y ojalá que venga, porque desde ese cumplimiento formal igual se desatan dinámicas sociales de participación que permiten llegar a una cosa más sustancial. Y esta cuestión más sustancial no es solo participativa, también implica las condiciones de desigualdad, porque frente a una desigualdad como la que estamos viviendo y unas distinciones clasistas que se manifiestan en campaña electoral. O sea, está claro los horizontes clasistas que están presentes, pero al mismo tiempo no son abordados como tales, ni la cuestión del capitalismo. Pues eso tiene que aflorar, si no, no va a haber democratización real. Miguel, un minuto, gracias, Máximo. Sí, bueno, concordando, el voto es importantísimo. Lamentablemente, y lo redondeo la idea, esta elección nos dio una postal inédita. Morena haciendo campaña a través de las encuestas. Digo, tienen un programa, tienen un gabinete y de pronto su máximo instrumento propagandista eran las encuestas. Entonces eso inclusive puede inhibir en el sentido de que ya no tiene sentido, ganaron. Y creo que me parece, y reitero, muy ingenuo, absolutamente ingenuo, porque la maquinaria está... Vimos en el Estado de México gente formada a las 4 de la mañana. ¿Y por qué a las 4 de la mañana? Porque ya tenían la otra boleta para meterla y hacer el ratón loco, ¿no? Entonces, de verdad que la operación electoral del dinosaurio, por eso es el sprint final del PRI, porque si no llegan a alcanzar un margen de operar fraude, por lo menos van a poder tener un número muy representativo de diputados, su alianza. Entonces eso sí podría echar al traste algo que hemos visto medianamente como un programa anticorrupción y medianamente como un programa de seguridad pública con algunos esbozos, algunos torpes. Ni siquiera eso vamos a poder tener en el próximo gobierno. Espero que ese escenario no se dé, que la gente sí vaya a votar masivamente pensando que se puede incidir en un cambio. Se acabó el minuto. Muchas gracias a todos. Ha sido un programa muy interesante, un programa que les aseguro no encontrará en ningún programa de la televisión comercial. Nos vemos en 15 días en otro programa de Jaque al Rey.